Héctor, pero mira, hay un Winter Curse frena también a este Faithless Boy que sigue golpeando Riven por Arity, pero buena la de Stinger con una Blind Dagger, llega también para poner esta Ring of Blood, el amigo Chris Luck, Stinger ayudando a su compañero, Panterita poniéndose el equipo al hombro también, comienzan a pelear a dar mago, Whisper con el veneno, por ahora Chris Luck se va a morir, 2 por 2 el intercambio, se quedan sin mana, Héctor comienza a golpear, pero Stinger nuevamente con el Skewer, servidito señores, toma Héctor, toma hermano, mátalo a dar mago, ahora dice, y Roshan sale, que vienen a molestar aquí. ¡Chichi! ¡Chichi! ¡No! ¡Oh my God, Chichi! Hace tiempo que no viajáis a ningún torneo internacional. ¿Cómo se siente volver a viajar? O sea, se siente paja, ¿ya? Es como que, o sea, es que este ambiente es muy distinto, ¿entiendes? Aparte que los viajes hayan sido una mierda, disculpo por la palabra. Pero, o sea, eso, ¿no? O sea, es paja estar en torneos presenciales. A ver, tengo un pan con jamón y queso, dos solcitos por ahí, dos solcitos se lo lleva. Acaba de salir del penal San Juan de Urigancho, que colabora. Alex. Podría robarte. Alejandro. Podría robar. Alejandro. Uy, mira, pollito, nuggets. Ya, no lo quita, no lo quita. Ok, vamos. Eso pues. Quiero gaseosa. Chocolatito, galletita. ¿Qué es lo que más te gusta de la parte de viajar, aparte de cambiar rutina? ¿La comida, el ver cosas, conocer gente? El ping. ¿El ping? Bueno, ¿y te gusta jugar total LAN, básicamente? Me siento emocionado de jugar, ¿Sí? de ya poder jugar bien. ¿Cuánto hace que no juegas LAN? Más, refrescame la memoria, yo también me olvidé, pero ya son meses ya. Sí, ese viaje fue duro para ti, ¿no? Sí, no dormí como durante 30 y algo de horas. Y bueno, he dormido ahora, primero dormí 6 horas o 5, me desperté para la primera entrevista con los de WePlay y esta noche dormí unas 8 horas, pero igual me despierto y es como que estoy cansado. No solo yo, también mis compañeros. Jan se quedó dormido hoy día en la silla y yo estaba rankeando, veo a mi costado y Jan está dormido. Es verdad. Sí. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas para esta Major? ¿Crees que es posible ganar? Sí, creo que es posible ganar. Avanzar más que la última vez, más que el cuarto tal vez, o quedar ahí por lo menos. Matarlo a Artes y tipearlo después de un juego contra EG, creo que eso. Simplemente querer jugar Dota. Todos siempre queremos dar lo mejor y hacer lo mejor. Llegar a que entenderme más con mi equipo y que subamos el nivel que estamos jugando. Quiero que mejoremos, ¿no? Que se note que hemos mejorado en este torneo. Eso para empezar. Lo demás ya viene, ¿no? Sí. Siempre ha sido mi objetivo ganar un torneo. O sea, siempre he querido ser el primer equipo peruano o sudamericano en ganar algo de afuera. ¿Te importaría el nivel de este torneo? O sea, es para ti ganar Major, es solo Sí, ganar el torneo. sí. Solo quiero ganar el puto torneo, porque nadie ganó. ¿Tú has visto, los vídeos de cómo hacen los training los chinos en cuanto a los mocks, por decirlo? No. Ellos tienen, sus coaches muchas veces tienen un cuaderno de los timings que tienen que tocar smoke contra según qué draft, según qué carry. Entonces tienes, literalmente sacas el cuaderno y pones, vale, contra draft con carry X. Es muy mecánico, ¿no? Es increíble, tío. Y lo tienen todo al cero. Por eso los supports chinos, todos sus movimientos del mapa, y es como ver a alguien pintar, es increíble. O sea, lo tienen todo planeado. Más que vemos a su americano y depende de qué veas, pues... El sudamericano se basa en su medio. Es instinto, amigo. Solamente lo hacia sound. O sea, para un sudamericano, o sea, los sudamericanos todavía estamos en Kaikon, hasta ahorita nos ha funcionado, o sea, es que lo que te he dicho, la presión se va, juega chill, weón. O sea, juega chill, weón. Tú ves que con presión no se puede jugar. Sí. Porque él dice cuando... Se desespera, claro, dice, tenemos que hacer esto a tal minuto, hay que hacer hoy, pero no lo estamos haciendo, weón. Y eso te estresa. Claro, weón, cambio se va chill, como si fuera un reto. Pero tú tienes que es retos, ¿no? Ya en Sudamérica, cuando no hay Dota Pro, la mayoría de los hoteles han jugado retos. Y retos son simplemente como una cabina que juegan 5-5 a plata.
Como literalmente a... Hostia. ¿Cómo jugamos bien? Sí, literalmente, o sea, como... Instinto, por ahí. Realmente el instinto funciona de hacer los ranks al O momento. sea, también hay obviamente hay eso, ¿no? Pero es ligero, pero... Sí, pero es que si os veo y es que jugáis un Dota muy preciso, o sea, los que jugáis un Dota... No, eso ya es... O sea, cada jugador es bueno, pero bueno, o sea, en tanto también... Mira, también siempre ha sido top 2, top 1, o sea... Son buenos jugadores. ¿Eso funciona con un equipo nuevo o es porque jugáis mucho tiempo? Creo que puede funcionar un equipo. No, funcionó con nosotros cuando fuimos nuevos. Funcionó con ellos también que son nuevos, literalmente. Simplemente tienen que ser buenos jugadores, o sea... Lo que sí tienen que ser buenos jugadores y estar totalmente chill todos y que no haya ninguna tirria de nadie contra nadie. O sea, que todo sea tranquilo. Por ejemplo, acá todo es tranquilo. Yo no me llevo mal con nadie. Nadie se lleva mal conmigo. No tengo nada contra nadie. Todo es chill. Pero no todos los equipos son así. Tú jugaste mal o hiciste mal algo y te dicen, oh, ¿por qué mierda dices esto, caca de mierda? Siempre hay una pequeña... en Thunder también están chill, pues. Leo está chill, Mino está chill. O sea, no tienen presión y no tienen ninguna tierra, no tienen... Tan chill, pero huevón, no tienen nada que perder, pero huevón, solo... ¿Y cuando hacéis las teamfights, lo saben, no? O sea, eso fluye, pero eso es de jugador, pero huevón. Es increíble. Eso es de jugador, eso es solo de jugador, o sea, lo presientes, pero no es como que va... Es de eso, es que por ejemplo dice, vamos a matar al Jairo. Y sí o sí quieren darle al puto Jairo, pero hay momentos donde no puedes, pues, porque la teamfight no te deja, pues, bueno, lo están protegiendo, no sabe. Y comprender eso lo hacéis en el momento, sí. Claro, para el Yangón era yuca, pero. El Yangón aprendió, pero. Joder. Los americanos van así, es que no presientes, hermano. Puta, en SEA, o sea, en China es lo contrario, ellos literalmente tienen como, no te sigo, entonces, lo que tienen que hacer, a quién matan primero. Acá no hay eso, son ratos, son un caca. O sea, es obvio, pero tienes que cambiar de target, pues si tiene BKB o tal, y tienes que cambiar de target. No, claro, es obvio, tío, pero yo he visto más teamfights, ¿cuál es la partida que...? Por ejemplo, ¿viste esa donde dijiste que Stinger no calculó bien el tiempo de la X? 15 seconds for Aegis. Don't kill it yet. Just wait. Just yeah, hit creeps. They know that they have the wait for it. They know the timing. 8, 7. It's really a battle against time here for SG. Medusa wants to die, but they will not hit her. The Aegis. No! Hit her. Stinger! Why'd you do that? Se equivocaron, no sé si lo viste, pero literalmente el segundo después de que matan a la Medusa es cuando el Aegis se le iba. Lo calcularon mal, o sea, literalmente por un segundo. Nadie lo calculó, man. Ni siquiera estaba por nuestra mente. No me acuerdo de eso. Claro, lo peor es que los casters en Sí, lo peor se creía que habíamos calculado. Los casters en inglés estaban como que, brother, lo saben, falta 6, 5, 4, 3. Se murió. Yo no me puedo puto creer eso. Nadie lo calculó, man. Pues yo creo que os doy demasiado crédito. Nuestro capitán es el único capitán que nunca apunta a Roshan. O sea, fue instinto, como decíamos ya, o ya se va a acabar, ya tal vez ya se va a acabar, ya. Ni siquiera vimos el tiempo. Lo peor es que parecía. Mira, ahí cuando vimos el curso de la partida faltaba 2 segundos, weón. Sí, y lo peor es que lo. O sea, no ignoramos, no porque. No fue por ignorar ignorar Lex, simplemente porque no tenía maná y la Medusa sin maná no se mueve. Sí. O sea, igual no va a hacer nada. Claro. Su team se muere. No, si yo entendía eso, pero digo, bueno, algo deben jugar mi puta idea, hostia. Por eso que lo matamos esa Es huevada. increíble. Ustedes se enteraron después de la partida. Sí, huevada. Por eso de ahí es por eso me tipió el support enemigo, dijo, huevón. No sabía, huevón. Me da rabia castearlos porque a veces digo, oh no, es que están haciendo esto por tal idea y yo sé que en su in-game es, nah, mátale, ya está, no hay más, puta. Porque analizas es así como sabes que piensan. Yo sé que piensas. O sea, sí lo piensas, pero o sea... Pero no es una cosa verbal. Claro, pero acá se comunica así con claro, pero... Pero yo por ejemplo, a partir de contra SG, cuando jugáis en mid lane game, las teamfights que hacíais, o sea, era... O sea, es instinto. Pero les bailaba y yo no hacía una mierda contra vosotros. SG también ha perdido porque ha estado friqueado, weón. Yo entiendo, o sea, con este formato, perder te friquea, weón. Claro, porque es una pérdida y te vas. Y no, es una pérdida y tienes que esperar una puta semana hasta volver a jugar. Es frustrante, es estresante como jugador. Te digo, bueno, creo que también a mis compañeros. Joder, weón. Es esperar una semana o más de una semana, weón. Sí, pero... Ya has perdido, weón. Escúchame. ¿Eso por jugar full? Eso es muy similar simplemente a los deportes tradicionales.
Y eso es una cosa... Bueno, pero un jugador roto no está acostumbrado a eso. Claro, pero ese es el futuro. O sea, obviamente, pero el punto es ese, o sea, que molesta. ¿Eso es por las públicas? ¿Eso de que tú pides una pública y dices, voy a arrancar y recuperar? No, o sea, te recuperas normal, pero un día, pero no tanto. Más bien, te frustra estar perdiendo tanto porque es como que dices, super deep, nos van a tirar mierda tantos días. Tantos días, lo calculan, ¿no? Sí, calendario. No, o sea, mierda. En las redes sociales y demás. En todo, o sea, hay muchos factores, como que también no puedes jugar rank y no puedes putearlo a ese hombre porque te ha ganado. Hay muchas cosas, o sea. Mierda, nunca he pensado en eso. También influye al jugador, le influye todo, huevón, de cualquier región, ¿ah? Sí. Eso es muy moralista. Digamos que tú jugabas, eran 3 días o 4 días, ¿no? De torneo. Tú jugabas y jugabas seguido. Y es como que ahí se quedaban todas las energías, como algo así, ¿me entiendes? Sí. No sé cómo explicarlo. O sea, es como que tienes ahí las ganas de querer seguir jugando todo el rato, a cambio, o bueno, te motivas, por así decirlo, ¿no? Claro. Y a cambio cuando tú dejas de jugar eso y es como que te relajas un poco de repente, o das mucho tiempo a que el oponente piense en las cosas que pueda hacer mejor en tu contra y todo eso, ¿no? A mí me gustaba más lo de la minor y mayor, porque la minor hacía que nuevos talentos salgan, o sea, ¿quiénes quedaron terceros en esto? Ya, Thunder, por ejemplo, Thunder pudo haber ido en la minor en esta ocasión y en la anterior pudo haber ido Nopping, y así puede haber ido en la siguiente, no sé, Infamous, así. Por ejemplo, nosotros somos un equipo de minor, nosotros salimos por las minors, Invictus Gaming igual. Invictus Gaming es lo que es ahora por las minors. Yo creo que sí debería haber las minors. O sea, ¿crees que debería haber más competición internacional? Sí, yo creo que sí, para cualquier... A Sudamérica sobre todo le beneficia mucho a cualquier jugador sudamericano salir, como que desbloquea algo que no tenías antes. Nada, que nos apoyen en el torneo, ¿no? O sea, si perdemos o ganamos, que nos sigan apoyando, ¿no? Pues acá desde Ucrania vamos a dar lo mejor de nosotros y dar el mejor hasta el primer puesto, ganar el cupo, ¿eh? Como tanto la gente espera, como nosotros. Muchas gracias por el apoyo. Agradecerles a todos los que siempre están ahí apoyándome a mí y también al equipo en el que esté, porque sí hay gente fiel que me sigue, ¿no? Al equipo que vaya. Y bueno, agradecerles a todos ellos, un saludo, y que recientemente estoy haciendo stream. Si quieren, pues me acompaña ahí en Trovo, estoy haciendo stream. Vayan bien papeados, porque van a notar después en los partidos. ¿A qué hora jugamos? ¿2? Triángulo nada más, Phantom Assassin igual va a capitalizar todo top, mientras que Bitcoin se encarga de la estructura más importante, como te decía, que es la de medio. Ahí estaba el Skewer, pero lamentablemente no encuentra el ángulo para el Reverse Polar, y sin embargo todavía se lo guarda. Ahí estaba Laguna Blade colocada para encargarse de Scofield, mientras tanto Boy va a tener el ángulo perfecto. ¡Uy! Chris Lag lo termina batiendo. Esta podría ser la buena porque viene la cronófera de parte de K1, falta un poco más de daño, la Strike Ray termina conectando. Lina, qué bien que juega, Taiga, Dios, ¿de dónde salió? Mientras tanto Héctor se mantiene con vida contra todo pronóstico, Summel que lo aguanta, gracias a la falsa promesa, pero ¿cuánto tiempo más puede tanquear? Es la pregunta. K1 en el frontline y no hay cómo controlarlo. Insania desaparecerá al igual que Sumail. De vuelta para Europa porque ahí estaba Scofield para campear también el daño de la torre. Se encarga Viscos de conseguir el primer team wipe. Nadie sabe cómo, pero lo importante es que llega. Yo te digo cómo Whisper es un poco caótico, la verdad. Se tiene que comprar de vuelta Scofield para tratar de mantener un poco la presión, o mejor dicho, para que no los vayan a presionar a ellos y tienen que vaquear de una manera complicada. Still, they need to be very careful about that skewer into LSA combo. There is not a single save ability, possibly Cookie, but you can't put yourself in such a bad spot. Most likely you're gonna die. You overstep. Wait, what? Chasing. A dieback on Earth Spirit, but the Chrono termina agarrando la punta y viene Whisper queda fuera por toma. Veamos a Line Storm, el Stuka termina conectado, no es suficiente, pero de igual manera puede mantener con el ranking. Sania responde con su breve stun. El resto del equipo de Biscot viene por atrás, mientras tanto Stinger intenta mantener ocupado al carry. Esta es buena para el equipo de BC. 2 por 1 en intercambio, mantenemos el ranking, ni que en peligro. Y Shredder Connect intenta puede saltar. Pues va muy de cerca. El Turkey llega a manos de Whisper. Yekar, atento como el sol. Top jungle. Scouts out, nobody there. Top lane's pushed in. Monster
It's cookie time! RP comes in. The cookie bank life strike array is there, but the kisses, it's all too late for Beast Coast. They've been slaughtered. Crystalluck's done. In comes K1. The Chrono of the Oracle catches out the PA2. Whisper's damage is still going through. La falsa promesa, Sumé en contra del mundo, termina cayendo Whisper, repartiendo castigo a discreción y el ese pero el Team Wipe llega a manos de Whisper y de Bolivia para el mundo Beast Coast. Portensen colocado, pero no hay mucho más que purgar. Tiene que vaquear Héctor, tal vez no. Está llevando el mano a mano en contra de Coiba, que encuentra el Skewer y el perfecto Reverse Polarity. Coiba, Dios santo. Héctor, sin embargo, tiene suficiente vida para tratar de aguantar. Ahí estaba, entonces termina escapando sin mucho más problema. Mickey no tiene buyback, lo pueden borrar. Ahí estaba, lo termina marcando. Héctor se da el tiempo de escribir GA y lanzarse directamente por el set de la parte de medio. No te puedo creer la que se acaba de marcar Beast Coast. Confían tanto en uno en el otro que, es decir, en los momentos malos es cuando se dan cuenta que tiene un buen jugador al lado, ¿no? Entonces como que dicen, ok, vamos a darle, y es por eso que muchas veces han terminado remontando juegos. Sí, yo les tengo mucha confianza, ¿no? Hemos estado un montón de tiempo juntos, como que... no sé, somos todos juntos, ¿no? Es como que ninguno va separado por su lado, eso es creo que lo mejor del equipo, ¿no? ¿Os consideras como amigos, incluso puede ser familia, podría decirse? Sí, creo que nos conocemos 2 años, ¿no? Sí. Sí, cada uno confía en el otro, yo. Siempre que yo perdía un Dota o algo y estaba estresado, es como que nada cambiaba mi estado de ánimo, ¿no? Como me quedaba así un buen tiempo. En la Gaming Host de Perú, es como que estoy estresado o algo, voy a joder a alguien, o alguien viene y me jode y como que ya me hace reír, ¿no? Y pues, se me pasa. Me gusta que no hay ninguno al que le hable y como que a veces, no sé, no responda, o sea, no tienen miedo. Por ejemplo, cuando le dije, claro, le dije a Jan, ¿no? De que si podía ser disruptor medio y él... Yo me acuerdo, la batalla contra Enigma. Sí. Y yo, pues sí, normal, dame disruptor medio, porque podíamos, contrear, ¿no? Con otro, creo que era el Winter, porque más que nada con Tito es con el que más hablo y a veces discuto, porque él es así también. Sí. Tenemos a veces una diferencia de ideas, pero lo bueno es que nos quedamos a hablar hasta que se solucione. Claro. Sí, hasta que uno diga, no, sí, creo que... Porque siempre hay una idea, aunque ambas sean buenas, siempre hay una idea que sea mejor, ¿no? Claro. Entonces nos quedamos hasta ese punto. Pues él es bien talentoso y en Rankeds, desde que empezó a hacerse notar, o sea, una máquina, ¿no? Farmeando y todo. Pero hay algunas cosas que él no ha pasado, no ha vivido en el Dota, o cosas que no lo han marcado todavía, ¿no? Y en cambio yo sí, y pues se podría decir que esa es la única diferencia, ¿no? La experiencia que yo tengo. ¿Él sería capaz de mandar un carry en la baiteada de support, algo así? ¿Y eso te gusta jugar con alguien así? Es buena, pero a veces es contraproducente. ¿En qué sentido? Porque baiteas tanto que a veces es como que baiteaste mucho, y no funciona a veces, solo a veces. Pero sí es bueno porque confunde al enemigo. ¿Crees que eso funciona mejor contra equipos superiores? Creo que sí. Creo que contra los equipos más fuertes sí funciona. Estar llevando el Morphling, lo que hizo en su momento Héctor en la partida anterior con su Jagger, ahora te lo está haciendo el Morphling, aunque aquí Scofield dice, no te lo voy a permitir, hermano. Llega también Sniper y mira, lo quiere matar. ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre Morphling! Entramos Rodovito, Chakra, Antiverchen, cuidado, Galleta que termina conectando el ¡pum! Queda borrado. Pero la pelea se acaba de desatar y Fabian viene con el Exorcismo. Canalizamos el silencio, cuidado, se rompe la conexión. El Shadow Demon sigue a salvo por ahora. Mientras tanto, el Morphling termina metiendo el remate a Chris Luck y por atrás el double kill llega a manos de este Morphling. Está la pierde objetivo el equipo del GD, pero con el hecho de tumbar la torre posiblemente sea mucho mejor. Scoutfield vuelve a aguantar el daño de Chinkyu, casi lo termina rematando con el Frostbroker. Mientras tanto, el tren de mana, el Diffuse tal vez será suficiente para poder matar a Chinkyu. Cuidado, la lanza, llega el Life Blast, conecta de lleno, muy bien encima del Morphling. Lo van a lograr matar, sobreextiende en su posición del equipo del GD, le termina costando un par de rescuego que el Pug acaba de regresar a la vida. PSG LGD is feeling strong. They're smoking. They're looking for the fight. Then 1K1. They're able to jump straight away, RP down as well, but he's able to get the Blade Fear off in time. There's no follow-up. K1's going to be fine. He's ready to run them down, and now PSG LGD, they're having to back up. Faith Beyond getting caught underneath the Supernova. They'll take down the Sand King. Chris Luck's in with the BKB on top of nothing to say. Omni Slash at the ready as K1 cuts down another double kill. Able to deal with too well right now. No, and they take him out, so they're trying to apply pressure onto this tower here. Xingqiu, he makes the rotation up. They want to defend this tower as long as possible. They're even going to commit onto Phoenix. Nice dive. Plus the egg. The egg's going to come out straight away. Schofield, he's in. He's been able to catch Arme in the cogs. Arme blinked in for that. As Arme, he's going to get taken down.
He's gone. He gets a manifold up. It doesn't do anything at all. El marcador y Whisper ya se va por Naughty to Say. Cuidado que llega también la respuesta por parte de los chicos de PSG. En la parte de mid, Scofield utiliza también los Power Cogs. Lo van a matar aquí a Whisper rápidamente también. A Scofield. Nada que hacer, el Soli, ¡epa! El Soli al final se confiaron. Hay Arena of Blood, tiene que utilizarla Chris Luck rápidamente. También Arena of Blood utilizada también con Speed of Mark. Se va a morir entonces Crimson junto al Sunking. Y muy bueno el Winter. Encima del Antimage, la lanza, lo termina conectando. La arena puede llegar, tenemos el Gun Review, el Splinter Blast conecta. Permitimos el blink, claro que no. Llega un Eulcete, pero no hay nada más para lanzar. Antimage logra un blink defensivo hacia la cara de Scofield. Con un hookshot y un último golpe asegura el remate y el equipo de Viscout con un kill crítico encima del Antimage muy... Si la linken por otros dos y ¿qué hora se pone? ¿Centro aviso? MKB, no, Skadi. Mi plan bueno, el verde sí, con MKB. Mi plan era Skadi y Basher, pero como ven que pushábamos lentísimo. Skadi y Basher. Del Skadi y Basher me hubiera hecho Cetro tal vez, o MKB para Estaba empilado contra LGD, sabía que eran un equipo fuerte y creo que ganarles me hubiese subido mucho, ¿no? La moral. ¿De verdad que tú crees que la gente tira mierda sí o sí? En cualquier cosa, mi papá tira mierda de algún jugador de fútbol que falla un penal. O sea, desde ese punto ya me da a entender que los fans son así, siempre van a ser así en cualquier puto deporte. ¿No te consideras persona con suerte? No. ¿No? ¿Estás jugando Dota todo el día? ¿Cómo? ¿Estás jugando Dota todo el día? Eres un jugador profesional. Pero eso no es tener suerte. Te has ganado. Claro. ¿Sí? Como cualquier otra persona. Entonces te has esforzado entonces. Supongo que sí. O sea, es como cualquier persona, ¿no? Soy un humano, ¿no? Un humano también tiene... O sea, tú o yo o él, no sé, momentos que se quiebran por cosas que pasan, por cosas como te van o por cosas que pasan en tu familia. De todo en sí te influye, ¿no? Pues como también me ha pasado un problema, ya lo he comentado también en mi Facebook, que estoy con problemas. Pues eso no significa que por eso juega mal, ¿no? Y pienso que es más por mí mismo, ¿no? Es como no sacrificar algo, pero también debo cuidarme, ¿no? A la vez. Pues estaba pensando en eso y pues voy a jugar aunque esté mal, tal vez. Creo que es extraño. Eso también antes de viajar aquí. Porque yo también estaba más mal y estaba diciendo si viajo o no, ¿cuál es mejor, no? ¿Tu futuro o tu salud, no? Es algo extraño, yo también decidir eso, ¿no? Pues ya yo prefiero jugar algo así. ¿Pero cómo te sientes en ese sentido? O sea, cuando escoges algo por encima de tu salud, ¿te da miedo a veces eso? Sí, a veces me siento así, o sea, como tal vez miedo, sí, un poco, o tal vez un poco profundo y pienso, no, o sea, pues ya no está nada, pues ya actúo instinto, ¿no? Lo que mi cuerpo o mi mente decide hacer, ¿no? ¿Dirías que el Dota lo sientes también como un trabajo? O sea, que es tu pasión. Sí, pero... eso es justo como dije, exactamente has dicho esto, se ha vuelto un trabajo cuando me pasó esto. También pensé, es mi trabajo, ¿no? Se volvió como un trabajo ya. Pero aún así no tengo que perder la pasión, sino no poder jugar como siempre, ¿no? Porque es horrible estar mal. Ahora entiendo a muchas personas que cuando dicen cuando tienen problemas no puedo jugar. Y yo siempre dije, ¿por qué no? Pero ahora que me pasó, digo, es muy complicado jugar. ¿Qué te importa el ranked de Inmortal si eres un puto jugador competitivo? Porque a los carries le importa, pero los carries son los que deben tener más ranked. Es el carry. Sí, huevón, en serio. No estoy bromeando. Porque tú eres el carry, claro, tú eres el que ganas el juego. Pero no entiendo qué hace que tengas más ranked. Simplemente es mejor. Es tu ego de jugador. Todos los carries son egos. Está bueno. Está bueno. No me gusta. No me gusta. Está bueno, es papá con quesito. ¿Pica? No. I like Ya se ha tenido que ir de la línea porque ya está en capacidad de poderlo botar en la parte inferior. Un poquito de presión en contra de Whisper. El Echo Stomp entre el Bramble Mate, le frena el avance al Terrorblade. Creo que el Born va a ser el único que va a terminar cayendo, pero Fly viene bastante buqueado. Mira, lo va a matar. Tenemos el trato, el Fairy Fire regenera y Whisper jugando alrededor del enemigo. Va a ser un manos. Oh my god, no lo creo. Whisper desde Bolivia para el mundo. Toma la primera víctima a favor del equipo de Viscout.
Gets one more scatter blast out, but the ensnare point up there as Crit with that low armor getting slapped around by the Ember Spirit, and Schofield, he's dragged EG all the way across to this bottom part of the map, doesn't lose his life and gives Chris_Luck a freebie on the sky, and maybe another one. Fly has to cold embrace himself. Arteezy holding the line there, making sure Chris_Luck doesn't get too much out of this. No one charges, no bottle. Pretty low and limited on the mana pool here, but he's just spamming Sleight of Fist. He's got the right clicks, but now Wind Ranger comes in with another focus fire, and Chris_Luck has pushed his luck, shackled up to a tree, and he's dead. Oh, he gets Fly anyway. Vamos a ocupar el outpost. Chris cuidando. No, Chris. Otra vez llega Reno Blood, tiene el remanente. Logra con Leaya, dice escapar y termina seteando una posible iniciación del equipo de G. La canción termina frenando. Llega Stinger rápidamente con la BKB. Si puede encontrar el daño mágico es demasiado severo. Un par de golpes y vamos sentando. Dale que tú puedes. Stinger llega al RP. Por ir al fuego al 2. Y con esto también terminamos agarrando a la Naga mal parada. Sigue Racky. Dale Héctor que tú puedes. Va a perder 2. Aquí el equipo rival. Tienes posiblemente más. Reno Blood llega Artis y prende la BKB. Mantenemos algo de Racky. Hay que estar comprado en Scarlet Mesh. Siguiente en la lista. Aguanta el tirón a duras penas. Sigue la fiesta. Enfocamos encima de Winter Weaver. Logra con el Arctic Moon regenerarse. Mientras tanto, Héctor, sin miedo a nada, termina tomando la cabeza otra vez de esa Wind Ranger, y esta pelea la pierde el equipo de G porque sí hay 6-6 en BKB con el Gas Rebuke. Le arranca la vida aquí a Stinger. Mientras tanto, Fly va a morir a manos del último, estocada de la mano de Chris Dax. Un 2x2 el intercambio. Otro RP que intentó, pero Arteezy nadie lo frena. Héctor acaba de llegar y el mano a mano de Titanes. Cuidado, Scarramay se compra, regresa al ruedo. Arteezy en contra de Héctor, nadie se meta. Mystic Prayer conecta, cuidado el Ember Spirit con los remanentes, intenta castigar. El lado Face, el silencio entra también, pero la Naga castiga de manera severa, pero el dicho daño se refleja. Vamos a cambiar de objetivo, vamos a volver más frágil. Creed, peligro, cuidado, se vuelve Cereo. Tanqueamos el daño, la Naga sigue intentando ablandar la manera posible. A cada uno le colocamos el Abyssal Blade. Chris_Luck sigue vivo, va a tomar la cabeza de Creed y ahora sí es un encarnizado. 2 en contra 1 que Arteezy no va a lograr ganar. Invoca la manta, Arteezy baila alrededor del enemigo. Arriba, abajo, adentro, afuera. K1, te basheo, te meto, ¡boom! Godlike a manos de Héctor y con un Team Wipe. El equipo Arteezy moving with his pack of illusions here. K1 refresh BKBs though. Arteezy gets swung on, and Chris_Luck in the back gets out of the silence with his BKB. Remnants towards Crit. He wants the Scarlet Mage. He refreshes, but there's the Eon Disc. Crit is back to his tier 4s. Chris_Luck, he still wants him, but in the front line fight, they've got the catch onto the Naga. The die back of Arteezy, and Beast Coast have the numbers advantage into the tier 4s, onto Fly, and Chris_Luck is toying with them at this point. Full team wipe, and here we see Magnus still lurking around. Chris_Luck, but the gobble up save spits him forward. They want to go aggressive. Cookie around, back onto Mars. Winter's Curse this time, onto the Vipers. This Maybe is a a kill. It is a good one from Fly. They don't get the kill, but a shackle shot there forces the buyback out of Chris_Luck. The trouble is, EG are running out of resources and an RP. That should secure the victory for Beast Coast. 2 heroes stunned up, and K1 with a triple. Oh man, what a game. Much better performance from Beast Coast in the second one. EG made it look easy in game number 1, but Beast Coast in the end showing what they're made of. Se puede decir que sufrís del éxito, en el sentido de que ya llegasteis tan alto que ahora los objetivos que os quedan son mucho más altos y tardan en llegar. Top 8 en TI, top 8 en Major, ¿no? O sea, si queréis seguir superándoos, tenéis que ganar Majors, o sea, tener top 4 en Majors o quedar top 4 en TI, son objetivos muy grandes, ¿no? Sí, como sentir esa presión, claro. Dices, sí, se podría decir, ¿no? Aunque en realidad siempre ha sido la manera de pensar, creo, de todo mi equipo, es en ganar todo lo que se pueda, llegar a quedar primeros en un torneo, y creo que justamente eso es lo que te da al menos el resultado de top 8 que hemos tenido, y es siempre eso, ¿no? Mirar a lo más alto. La verdad, eso de ir al TI, eso es mayormente, creo que no me gusta tanto predecirlo, porque cada uno de esos esfuerzos, si uno se esfuerza mucho, lo va a lograr. No te puedes estresar en un torneo. Si tú estresas a tus compañeros, y eso es cosa que no estaría bien, ¿no? Being chipped away at here, and it's not a comfortable lane whatsoever. 13 CS on the Ursa. He is struggling, Lacoste. Lo obtiene y Chris_Luck se puede estar muriendo en la parte mid. Cuidado, Lich Shit por parte también de Panterita. Y lo van a matar a Armel. Panterita sigue peleando un golpe más y First Blood a favor de los chicos de Beast Coast. Stinger Panterita se lleva la primera sangre matando a Armel. Y cuidado que aquí Teams cobra venganza y dice, ¿qué fue, mano? Mataste a mi Lanaya y yo te mato. You don't want to play into Rubik's Fate Bolt as well. Time dilation really can be a nuisance. Whisper starting the fight again, and Chandra's being blown up. The roar in the back though. Gabby
towards Whisper, and Armel with a combo, slaps down onto Chris Luck, the Monkey King, the Chrono onto the PA, Solo focusing as Boomy can't get an RP off. Gabby's gonna die. La Phantom aguanta, tiró un par de golpes y vamos el trato, pero solamente pierde la ronda 1. El Aegis of the Immortal es lo único que le han quitado. Whisper llega a la lanza, la empala muy bien. El equipo de Biscott defendiendo el rango de su torre, tirándose en la parte superior. La lanza y la arena, perdón, el Gas Rebuke son suficientes para hacer un 3-2 el intercambio, no equivocarme. Armer va a ser el siguiente. El Primal Sprint entra. Biscott dice: esto es lo que estaba esperando. Que te confíes y pienses que le puedes ganar a mi team. Final doble kill para Chris y una victoria para Biscott. ¿Te gustaría tener a tu familia contigo en este evento que te estéis viendo? Creo que sí, o sea, desde antes, o sea, creo que desde casi mis primeras minor o mayor siempre pensé que mi familia o a mi mamá que está aquí, ¿no? A pesar que no entienda, es como si me dara más poder, así. ¿Ella te apoya tus partidas? ¿Te ve desde casa? No conoce, pero como te digo, no conoce con tenerlo acá. Creo que me ayudaría mucho. Mi hermana de repente, pero no, es como que, o sea, siempre cuando han intentado meterle de Dota o algo, siempre he dicho que no quiero que se involucren en eso o algo así, ¿no? ¿Ves cómo tu vida dotera separada de tu vida personal? Si es que voy al TI, porque no lo sé. Llevaré a mi papá y mi mamá para hacer el bug de Timado, porque Timado llevó a Gorko y a Gorko le salió el rojito del Spectre y le regaló. ¿Y es solo al TI? Solo al TI. Solo al TI porque regalan rojos. Sí me gustaría. ¿Sí? Sí, digamos que justo para el torneo que gane, que estén ahí presentes. O bueno, para los torneos grandes como el TI, me gustaría que estén, ¿no? Ya sea familia o amigos. Sí. Porque sí, he sentido que, no sé, te da una fuerza extra. ¿Quién falta? Chris, no, Tito. Y este lobby. Ya están del otro lado todos. ¿En serio? Sí, ya me mandaron moneda. Y ya tiene Frisbee. ¿En serio? Sí, ya tiene Frisbee. ¿Cuál es la paz? Y encontramos Eleven mal parado entre las filas enemigas. Lo agarramos los chacos, sigan mirando rápidamente. Tertochin, un par de golpes, cierto, suena así. First blood a manos de Whisper. De medio lo quiere iniciar, es que llega Chris. Otro combo sobre la derecha, llega también el año. Es mejor para iniciar, aunque queda atrapado a merced de todo el combo. Lo van a terminar borrando. Whisper mantiene el Shockwave. Con esto también PYW será el siguiente. Y dejando un par de cabos sueltos, Vichy Gaming que Biscott no perdona. They've got to be so very crisp and clean with their execution. And when all 11's invis like this, it's Vichy Gaming, they get the jump. They get the jump straight onto Whisper. Light Strike Gorilla going to play. They blow through the Beastmaster. Dead without buyback in a 3-man arena. Forced to BKBs early. Beast Coast turn and fight, but the Chrono. Boyoyo comes in clutch, finds them all, and that's it. Vichy Gaming, they slam it down. The door's closed on Beast Coast. ¿Por qué me siento tanto en ser chill? Porque no me gusta jugar con presión. Y como te digo que he estado pensando en muchas cosas, mi cerebro no ha estado chill ni un segundo en esta manera. Más y en parte también porque como que creo que esa huevada de que te dicen que ya estás en el TI es una mierda que no sé, te hace pensar. No sé, mano. Yo quiero ser chill, como cualquiera quiere ser chill, porque al estar chill tú te concentras más. ¿Tú crees que al estar chill, tranquilo, tú crees que no puedes jugar bajo presión y jugar bien? Nadie creo que pueda hacer eso. Nadie. La presión es lo que mata al jugador. In this tournament. Here we go, Mira coming in, does have the Avatos combo. They kind of messed it up a bit, they don't get the full damage. Stun from Schofield from the side, and Chris Luck is just going ham now. Finds the kill onto Mira. Plus you have Lion to just take out those illusions as well, right? Lion just removes one. Oh, he did more. Yeah, he is quite tanky now, thanks to that attribute shift, but Chris Luck is on the way now. He's still gonna die. No waveform for quite a few seconds. So Avalanche, I think,
canceled the Witch Doctor ult, but it really doesn't matter. They're gonna find that kill pretty easily. Chris se puede estar muriendo y ahí viene golpeando también. Lo matan a este Shadow Fiend. Muere también el Witch Doctor, pero Whisper sigue haciendo de las suyas. Ahora sí, llega Héctor y dice, vamos a pelear, loquito. Miposhka se va a morir a manos de Whisper, que está en Wicked Sick. Héctor ya llega a la pelea. Mira que sigue peleando. Waller réplica. Cuidado por ahora. Héctor necesita apoyo de Whisper de nuevo. Ahí está Kills Ball y Monster Kill para Whisper. Por esa razón también lo baneas al Timber. Y 22-6 el marcador. Crystallis is now far, far away. And you see in the fight, he's just lacking damage. Like, he's not able to kill the Shadow Fiend in 10 seconds of attacking. Usually you will see Morphlings just start to roll off. We can see the shard going to work, creating the extra illusion. Nice impale from the backside, and they're going to burst down. The Tiny has to die back, and Morphling no buyback as well. Toronto Tokio y Héctor comienza ya a atacar a este Ancient. Toronto Tokio sigue recibiendo daño, lanzallamas por parte de Whisper. Miposhka se puede estar muriendo. Hacia atrás entonces este Disruptor, se va a morir el Disruptor. No hay mucho por ahora que pueda hacer la escuadra de Team Spirit. Y GG a favor de la escuadra de Beast Coast en 40 minutos. ¿Algo en tu juego que no te guste recientemente? Pucha, mi mano, ¿no? O sea, a veces mi mano me juega en contra porque yo tengo dislocado esto. ¿Qué dices, en serio? Sí, y a veces cuando juego mi mouse está como que más allá y tengo que acomodarme cada cierto momento. Ah, o sea, literal tienes un problema físico. Sí. Eso lo he tenido hace tiempo ya. ¿Te lo vas a hacer mirar esto? ¿Ah? ¿Te lo vas a mirar esto? O sea, en realidad sí me había visto ya, tenía yeso, pero cuando estaba en yeso yo jugaba Dota. Claro. Entonces jugaba en pleno yeso y movía y es como que nunca se curó, por así decirlo. Hello. Hey. Where the bus? Where's the bus? I know this is the last game of the group, and it's been a pretty hard tournament so far, but I just want you guys to know, give it your best shot, we believe in you, and, afterwards we can worry about other things, but, for now, just focus on the game and, give it your best. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Grant. Good luck, guys. Okay, Grant. We try, we can try. The best moments. We all believe in them. Bueno, chicos, yo sé que probablemente ya hemos perdido este juego, pero todavía podemos. Estoy haciendo el chat, que concha tu madre. Es la insania, pe. Pero todavía podemos hacerlo. Pero todavía podemos hacerlo. Todavía podemos hacerlo. Mano, se me sale la caca. Vaya. ¿En cuánto lo manda? 0-0. No sé, que venga Daniel. Ellos van a jugar a sus 100, ustedes tienen que jugar a sus 200 todos. No que jugaron a sus 200. No van a jugar a sus 100. Desde el comienzo, van a jugar desde el comienzo. ¿Qué tú crees que van a volver? ¿Tú crees que Kuroki es anciano? Su mano le tiembla, weón. Sí, pero, por eso te digo, ellos no tienen miedo, van a jugar a sus 100. Ahora estamos bien. No me digas que tú eres el que tiene miedo, no creo. Porque la gente no antes ya. Pero hace 2 años. No, yo no, yo digo ellos están así. Tal vez individualmente sí. Checa mi polo, weón. Está checado. ¿Sabes cuál es el track? Pues vayan a no sé, traen. Ellos están en el juego, nosotros no. ¿Quién es? Bueno, no está. Aprovechando bastante bien el hecho de que tienen un Rubik en la safe lane, ¿no? Creo que esta idea de Enigma a la hora de derrotar a Superplante, porque en la parte de arriba igual... Trade bastante agresivo por parte de ambos equipos, ¿no? Pero pierde, creo, más Visco, se puede decir, porque bueno, es una muerte de K1, pero igual... Lo que iba a comentar, Kuroki tradeando supports, es que simplemente esta Enchantress en la parte de arriba va a ser un dolor de cabeza y mira, llevan el double kill. Trata de calar el agro de los Screams y cuidado, y en top vamos a ver Stinger hacia atrás, Spear of Marcia, Stinger se va a morir a manos de Kuroki, es un killing spree para el support de los chicos de Enigma. Instantly gone.
He gets pinged right away too. Miracle does point it out. Up top. Up top. Kuro might be about to find another. He is. Another kill for Kuro. K1's trying to commit in with the spin, but he's going to get speared. As K1 is also going to get the double mega kill streak. Mega kill streak here for Kuro. Esta rotación por parte de Chris es un poco aislada porque dices, wow, llevas el kill en el Rubik, está bien, el Coil tiene un poco cooldown comparado al Dom, pero no, Héctor. Start putting points in the Moonglaives. Same build he did the other day. It was 1-1-3. And Schofield. Is this going to be another kill for Kuro? Podríamos ganar uno, yo quería ganar. No, de acuerdo, quería también. ¿Qué pasa? Querías ganar, ¿sí? Yo obviamente, ahora es mi honor. El primer juego yo casi lloro hace rato. Me siento tan mal, pero tan mal que no lloro. O sea, me siento como tú cuando llegas conmigo. No, o sea, me siento mal, ¿no? Está bien si lloras, Oso, normal. Está bien si lloras. Kuroki nos metió la pinga. Su Bambi era muy buena. No previmos eso, pensamos que Kuroki iba a ir abajo. Si hubiera sido cualquier otro support hubiéramos destruido. O el medio también, todos los otros se están focuseados. Bambis, linas. Pus. Los rangos son fuertes. Las linas son lo peor, weón. Nivel 2 te pega con 60 de ataques, como si tuviera un Hyper Stone, weón. Oye, aguanta. No tengo para ver. ¿Estás haciendo? No. ¿Cómo? Está chambeando, creo. ¿Por qué? No sacaste los ¿Qué milagro? Tú eres el más emo, mierda. ¿Qué estás feliz? Siempre he jugado bien. Nada, feliz Siento feliz aparte, estoy tan destrozado que ni siquiera puedo estar mal, weón. Nadie está feliz. ¿Estás feliz, no, concha? Eso no está feliz. O sea, no sé, como que es tan triste que ni ganas de estar triste te dan, weón. No se ve la edad, ¿no? ¿La edad? No sale la edad en la información. Solo cierra esa mierda. ¿Qué podía hacer? No comenté, ya estábamos eliminados. Yo hubiera... como que lo tomé normal. Así como que intenté que estén todos tranquilos, ¿no? Porque ya había pasado. Que se pongan tristes o algo, como que no iba a sumar mucho, que digamos. Quería dar más espectáculo, por así decirlo, con el equipo y poder llegar a más arriba, ¿no? De lo que hemos llegado. Lo normal es sentirse así, maldito. Porque perder casi todos es un gusto nada más. La presión constante, estar pensando que la gente espera mucho de nosotros tal vez, y jugar con esa presión. Además creo que es distinto cuando vas a un torneo de underdog y cuando vas y todos te dicen, oh, eres el favorito y así. Te sientes frustrado y triste porque es un héroe, o sea, son héroes que son hechos simplemente para ganar la línea, y te sientes más triste porque tú no eres un manquito, pues, o sea, tú como pro player, no me refiero solo yo, sino yo y Steve y todos en general, saben cómo encontrar eso, pero no lo hicimos, ¿entiendes? Puedo preguntar, en esta major, ¿perdiste un poco tu confianza en ti mismo? No en mí mismo, porque el rol del carry es con el 5, o sea, el carry y el 5 tienen mucho que ver en el Dota, o sea, es como que al decir que me he desconectado es como que los dos hemos estado, ¿entiendes? Claro. O sea, por más que yo esté puta empilado, así estamos, no puedo, es como que yo soy el samurái y el Singer es mi espada, o al revés, yo soy la espada y el Singer es el samurái, o sea, tiene que funcionar entre los dos. Y esos comentarios que a veces dicen, o no sé,
que ya saben que él farmea, que siempre he farmeado después de ti en las mayores a las que hemos ido, a la SL, simplemente que estábamos conectados, o sea, bueno, las mierdas pasan, ¿no? Siempre hay una primera vez. ¿Te gusta el equipo con el que estás ahora mismo? Sí. ¿Te sientes a gusto con ellos? Sí. ¿Es el mejor equipo con el que has estado? Sí, la verdad sí. Entonces le tienes aprecio a tu equipo por ser así. ¿Esa amistad que tienes en el equipo os ayuda en esos tiempos de derrota? Sí. Al menos mira el papel ¿Qué pasa? Falta poco, Charlie. Mejor te quedabas callado. Muy feo. Siempre hay una primera vez. Y eres un player, tipo. Por eso Esto no va a está ser tu bien. primera vez. Ella está acostumbrado. Tranqui. Por eso no le duele, tú lo ves, está tranquilo. Ya está acostumbrado. Con estar bien. ¿Cómo hacías con esto cuando pasaba así 24/7? Recuerdo. 24/7. A él le pasaba 24/7. Es que ella esperaba llegar o cosa. ¿Cómo hacías? Aparte era jodido, era como que llegábamos y el torneo era, nuestro juego era pasado mañana, digamos, por el hielo, y aparte nuestro primer juego, o sea, era como acá, el primer juego. ¿Tú iniciabas los torneos? Sí, y aparte era así, grupos, eliminación, de directo. A la firme todo es del gato, weón. No debemos. Todo desde la ayudita. Sí. No, pero todo empezó del GA. Todo empezó desde la ayudita. No, todo empezó del GA porque yo hemos ganado el primer juego. Al fin, el primer juego lo estamos aplastando, weón. Todo empezó desde el primer juego porque él puso GA y después del GA perdimos. Le sacaron clip. De ayudita también fue, weón. Sí puede ser, la primera vez que Yo el que lo del cargo. Yo nunca he hecho trash talk, weón. Nunca he hecho trash talk antes de ganarlo. Me ganan, weón, sí, Estaba emocionado, pero weón, porque era Sí, hace tiempo que no viajaba. Eso también. O sea, es irrelevante ganar o no ganar la serie, pero o sea, el no haber salido de grupos es algo como que fue como que una nueva experiencia, es como que esto es lo que se siente, ¿no? Porque he visto en la historia de Sudamérica que sí les ha pasado a otras personas y no los entendía, ¿no? Se tiene que pasar para que los comprendas. Yo pensé que íbamos a salir como terceros o cuartos. En el peor de los casos, ¿no? De los grupos. Pero salimos últimos, que como que fue un golpe y muy duro, ¿no? No sé. No sé. Era una basura. Se había sentido muy mal, ¿no? Cuando pasó todo, digamos. Prefiero no recordarlo. No quieres recordar, no quieres hablar de esas partidas. ¿Esto lo haces siempre cuando pierdes? ¿Prefieres mirar para adelante? Ajá. ¿Por qué? Porque es lo mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque seguir adelante es lo mejor que revivir el pasado. ¿Por qué te parece mal revivir el pasado? ¿Crees que no puedes aprender de esos errores? O sea, puedes aprender, pero si ya lo sabes, no tienes que seguir martirizándote con eso, ¿no? ¿Tú crees que hay mucha gente que se martiriza? Sí, hay mucha gente y se lo juega en contra. ¿Te parece mal eso que le haga la gente? Sí, me parece mal. ¿Qué le aconsejarías a la gente? Que si saben cuál es el error, que no se maten estar viendo cada rato, ¿no? El error, simplemente que intenten hacer lo mejor para poder cambiar ese error. ¡Oh, dale, ¿qué haces? Entra acá. PvP. Oh, es un día tasado. Hola, primera vez que voy a jugar, ¿Te sigo? Sí, pero... ¿Qué? No. Ya estoy viejo, ya no lo disfrutamos otra cosa. Soy viejo. A la fila, es broma, Sí, ya estoy muy viejo, ya no puedo jugar contra cual. Y la calle, y peor casi los pares eran así, no era todo. Yo me duele, weón. Mira, llegando a Perú tengo que ir a ver los vistas, weón. Me duele, ¿no? Y lo peor es que es todo, es todo, pero vamos al frente juega. Sí, sí. Ah, la mierda. ¿Sí? Sí. ¿Es por puntos también para ti? Sí, así es. ¿Qué? Es que... No sé, sí método, aunque no creas es cierto. Una cosa es cuando tú eres un fanático, das ánimos, ya sea por texto, pero hay otros fanáticos que escriben en carta y te lo dan, weón. Eso creo que es más, no sé, más puro.
No me imagino si algún día un fanático me escribe una carta diciéndome algo motivación, no digo que se declaren, esa vaya son huevadas, pero... Tú no quieres ser nadie y no quieres alcanzar nada como persona. Como persona, tal vez quiero ser yo mismo nada más. Pero obviamente que eso no es suficiente, ¿no? ¿Crees que no siempre eres tú mismo? A veces no. ¿Por qué? Tal vez, a veces trato de dar una imagen, pero a veces cambio, ¿me entiendes? O sea, constantemente cambio. Claro. Estás en tu búsqueda perpetua del yo real. ¿Te sientes como alguien real o alguien falso? Alguien normal, creo. O sea, entre medio. Porque algo real es como que... No sé cómo sería algo real, ¿me entiendes? Como que si estuvieras acá, ¿me entiendes? Así. Pero en realidad estás acá. Y es como que te la crees. Pero en realidad no eres nada. Y tú tienes miedo de creértelo. Yo tengo miedo de repente de no ser nada. Quiero hablarte de camino al TI ahora. O sea, es clasificado al TI. Primero, ¿cómo te sientes clasificante de esta manera? No. Vale, es imparable, ¿no? Es imparable, weón. Está en su vacilón ahorita, Beta. Debe estar riendo. El Emerald se está paseando por todo el mapa. Putos ya no sienten la sangre, Y ya va a tener su reflex de nuevo, weón. Oh, Yara lo metió a la base, weón, Yara. Pero se murió igual algo. Oh, tenía beca vela, weón, la bestia. Jeje, weón. Bien jugado, no puedo, Va a estar bien ya la presentación. Eje hizo que pudiéramos ir al TI. Bueno, nuestros puntos también, ¿no? Valieron. Los puntos también valieron. Sí. Bien jugado, Chino, bien jugado, Chino. Bien jugado. Crack. ¿Cómo se gana sin jugar? Reto desbloqueado, eso peor. Ni siquiera es necesario que juegues Chala. Muchachos, vamos a ver acá si nosotros estamos yo. No estamos verdecitos, no estamos verdecitos. ¡Vamos, ponlo verde, concha de tu madre! No nos ponen verde. No nos ponen verde, weón. Ponme verde. No nos ponen verde, weón. Ahorita baja corriendo. No, nada. Porque es como que, no sé, o sea, tú te pones a pensar en el año que nosotros ya estábamos como invitados casi, justo donde empezó la temporada del COVID, el viaje a Los Ángeles, ahí, como que ese año nosotros tenemos los puntos suficientes, ¿no? Y en mi opinión, o sea, de mí, yo sí sentía que ese año sí merecíamos ir al team, estábamos jugando muy bien, como que sí lo merecíamos, ¿no? En ese tiempo. Como que ahora, o sea, en lo que ha pasado ese torneo, o sea, como se ha visto nuestra performance, en la primera temporada que jugamos la DPC, nos fue muy bien. O sea, como que hemos ganado casi todo en NSA, ¿no? Ahí yo sentía que estábamos muy bien, que ese amigo nos iba a ir muy bien. Y como que nos íbamos a merecer el team, ¿no? Si clasificábamos por puntos. Pero ahora con esta segunda que hubo, y también como nos fue en la DSA, que nos fue también como la primera, como que sentía que no lo merecíamos tanto, ¿no? Este año. Y si se basa en el evento mismo, pienso que también ha sido porque como otros equipos tenían que ganar para nosotros pasar, o sea, como un apoyo incondicional, pero en ese sentido nomás, ¿no? Pero si uno se lo merece, como desde un comienzo, ¿no? Como dije, desde que empiezas a jugar Dota, haces tu esfuerzo hasta donde llegas, o sea, no creo que haya algo que no te mereces, ¿no? Claro. Yo pienso eso. Es innecesario pensar si no te mereces o no, porque en sí es un esfuerzo, ¿no? Que siempre haces día a día, ¿no? Claro. Yo pienso eso. Tú has hecho este esfuerzo día a día para conseguir estar donde estás. Sí. No salimos verde, weón. No nos ponen verde, pero en Facebook seguro vamos a poner ya, bueno, es confirmado. Nunca lo de Ice, weón. Sé que iba a ganar mi cara. Tú no piensas que estés gastando una oportunidad, nada por el estilo. Tú solo juegas y ya. Claro. O Entonces, sea, yo he construido esto, ¿no? Para mí. Claro. No he construido esto para otras personas, solamente soy yo. Yo estoy acá.
yo estoy dando la cara, como se puede decir en esto. Y te lo mereces entonces. Entonces si no me lo mereciera, ¿por qué estoy acá? Estamos verdecitos. Huevón, yo no vi esa mierda y dije... Estamos verdecitos. Sí, a ver, huevón, bien, huevón. Ese es Vamos rojito, al ya. punto diario, huevón. Un te sale rojito. Bien, huevón. ¿Cómo te sientes de ver a 3 equipos americanos viendo a ti? Siento que es algo nuevo, algo que no me había imaginado porque nunca habían dado esos slots, ¿no? Por el mismo sistema. Pero esta vez se pudo y creo que eso ayuda bastante a la región a que los equipos salgan y demuestren el nivel, ¿no? Espero que todos representen bien. Es sorprendente, ¿no? No pensé nunca que iba a pasar. ¿En serio? Y es mejor, yo pienso que mientras más crece Perú, va a crecer en el tema de externa, ¿no? De sponsors. Ahora va a haber una gaming house más grande, más amplia para los teams. Yo pienso que sí es bueno en ese tema, ¿no? Pues va a ser más valorado para los que empiezan a jugar Dota, porque para los que no empiezan, en Perú no hay mucho apoyo, pues. Claro. Por eso se desperdicia el talento. Como que el TI es como que el lugar donde todos quieren demostrar lo que son, ¿no? Lo que valen, donde las estrellas pueden brillar, por así decirlo, y creo que los chicos van a dar una buena performance, ¿no? Yo confío mucho en ellos y ya pues estoy ansioso de que ya sea, ¿no? El TI. Vamos a tener una bootcamp y bueno, antes de eso, si es que hay un parche, sería, ni bien sale el parche, hablar del parche, ver a mi parecer cuáles son los héroes fuertes y que no sé, y hablar, ¿no? Con mi equipo, que se pueda practicar todos los roles, los héroes en cada rol. Y una vez que tengamos bootcamp, pues sería en el draft creo que probar, ¿no? Eso de que yo me pare y esté caminando, dando las ideas y de que otra persona esté dando el clic. Saludar a la gente de Bedway, decirle a la gente que apuesten por Bedway o por la plataforma de Bedway, también que sigan apoyando a los chicos. Tuvimos un mal torneo esta ocasión, pero para la siguiente vamos a tratar de hacerlo mejor. Además, no solo a nosotros, a Visco, sino también a Thunder Predator, que también está clasificado, y al otro equipo que clasifique y represente Sudamérica también. Y si por ahí Timado clasifica por Norteamérica, también apóyenlo a Timado y nada más. Eso sería todo. Gracias a los fans que siempre están apoyando. De hecho, he leído muchos comentarios de apoyo. Pensé que iban a ser más los comentarios de hate, pero me he dado cuenta de que ha ido cambiando eso con el tiempo y es algo que sinceramente tengo que agradecer, ¿no? Gracias por el apoyo. Y a los sponsors, gracias por confiar en nosotros. Y nada, esperamos representar bien en el TI que se viene. Sorry por jugar mal. Esto ha sido de mis peores performances mío y de mi equipo. Voy a concentrarme en mí, voy a jugar con Steve, voy a hacer que vuelva esa conexión porque no le hemos tenido, como lo repito, no hemos jugado bien. Muchas gracias por su apoyo a los que siguen. A mí, no sé, siempre veo que tienen mierda, ¿no? Pero igual están ahí, o sea, por más, yo pienso que alguien que se tome el tiempo de tirar mierda es también que le importa de cierta manera, ¿no? Habría sentido también. Yo siempre aprecio los comentarios malos y buenos. Nada, que muchas gracias por el apoyo, en las buenas y en las malas, ¿no? Que siempre tenemos. Muchas gracias por el apoyo incondicional a todos y nada, que nos sigan apoyando, ¿no? Que gracias, ¿no? Por su apoyo y no se olviden de seguir apoyando a la gente, a los equipos peruanos, y ahora que va a haber en las clasificatorias y va a haber otro equipo sudamericano, que vamos a hacer 3. Hasta cierto punto un coach, hasta cierto punto es como un profesor. Yeah. Pero con 5 personas en vez de con 25. Entonces para mí lo que haría un buen coach, además no tiene que ser el coach, puede ser el analista, puede ser alguien de soporte, no tiene que ser el coach. Pero lo que te ayuda es como decirte, tú quieres ser más profesional, ¿no? Pero quieres ser profesional a tu manera. Te da rabia que no puedas jugar ranked, te da rabia aburrirte del arranque, ¿no? Por eso decía que tienes alguien que hable español, porque un buen coach te diría cómo puedes no aburrirte, cómo puedes alcanzar tus objetivos sin joderte a ti mismo. ¿Entiendes? Ese es el trabajo de alguien así. No decirte cómo jugar Dota, es ayudarte como persona. Y si alguien pasa contigo 1 o 2 meses, yo creo que se puede hacer.